Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al simposio de enfermedad coronaria crónica, que también pudiéramos decir de síndromes coronarios crónicos, pero los europeos dicen síndrome coronario crónico, los americanos dicen enfermedad coronaria crónica. Parece que pega más. Y por eso nos decidimos por enfermedad coronaria crónica. Yo soy Juan José Maro, soy miembro de la Junta Directiva y voy a estar acompañado en la moderación con el doctor Carlos Ponte en representación de los clínicos y el doctor Abecasi en representación de los cardiólogos intervencionistas de los moderadores. Para empezar, vamos a tener a la doctora Isi Landaeta. Ella es médico internista del Hospital Domingo Luciani, cardiólogo del Hospital Universitario. Actualmente es docente, profesora de la Cátedra de Bioquímica de la Escuela de Medicina Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora del posgrado de Cardiología del Hospital Universitario y es la jefe de la Unidad de Cuidado Coronario del Hospital Universitario. Ella nos va a hablar de pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria crónica. ¿Qué método diagnóstico elegir para confirmar el diagnóstico? Dice, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, no quiero iniciar sin darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por permitirme compartir con ustedes en este momento, que además coincide con el 70º aniversario de la sociedad. En este bloque de síndrome coronario crónico vamos a dar una vista desde la aproximación clínica hasta el tratamiento de la enfermedad coronaria crónica. Y en mi caso me toca ver cuál es la prueba diagnóstica que hay que hacer o que está indicada en pacientes que tienen sospecha de enfermedad coronaria. Lo primero que tenemos que ver es si este grupo de pacientes está incluido en los ensayos clínicos y si tenemos facilidad de catalogar a nuestros pacientes o de categorizar a nuestros pacientes para poder hacer las pruebas diagnósticas que se requieren. Pues sí, efectivamente, en las guías de manejo de la enfermedad coronaria crónica, en las europeas de 2019 y en las de 2023 americanas, están estos pacientes puestos como grupos clínicos. En particular, tenemos pacientes que tienen sospecha de enfermedad coronaria y síntomas y pacientes con insuficiencia cardíaca en lo que se sospecha enfermedad coronaria. Por lo tanto, sabemos que nuestros pacientes están incluidos en estos grupos de estudio y que están bien identificados en los ensayos clínicos. Siempre es importante y nunca dejo pasar la posibilidad de decir que ninguna prueba diagnóstica puede hacerse sin una historia clínica adecuada. La aproximación diagnóstica que da una historia clínica adecuada es muy superior a la que da una prueba diagnóstica mal indicada. Entonces, si tenemos pacientes con signos y síntomas inequívocos de enfermedad coronaria, podemos hacer una aproximación diagnóstica bien ajustada. Adicionalmente, podemos saber si hay exacerbación de los síntomas de estos pacientes para no estar en presencia de un síndrome coronario agudo. Evaluar las comorbilidades de estos pacientes que puedan influir en las decisiones terapéuticas. Por ejemplo, un paciente que no se le pueda realizar por las comorbilidades revascularización miocárdica, pues eso influye sobre cuál es la prueba diagnóstica que vamos a aplicar. Y además podemos ver si hay otras causas de síntomas que puedan moderar o definir cuáles son las pruebas diagnósticas a realizar. En el consultorio, pues tenemos pruebas de base, como son la bioquímica sanguínea, electrocardiograma normal o patológico, la ecocardiografía, que está extendida prácticamente en todas las consultas para hacer diagnóstico de tanto anatomía como función del ventrículo izquierdo. Y con todos estos los elementos nos permite establecer una probabilidad clínica de enfermedad coronaria. Y esta probabilidad clínica está o depende de la prevalencia de la enfermedad en el grupo poblacional, de las características de la población, si son hombres, mujeres, la edad, etc. Y esta prevalencia clínica y esta probabilidad clínica están determinadas de hace mucho tiempo de los estudios de Framingham y de los estudios de Diamond, donde tenemos esas probabilidades clínicas que en los últimos años han sido actualizadas por varios metaanálisis y que tenemos entonces el ajuste de esas probabilidades clínicas para la aplicabilidad de las pruebas
para que rindan mejor esas pruebas en el diagnóstico. Y por último, entonces, dependiendo de ese resultado, se propone cuál es la prueba. Cuando hablamos de probabilidades pretest, vemos que cuando las probabilidades pretest son muy bajas, menos del 5%, que tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular o de infarto menor del 1%, se sugiere o se recomienda aplazar las pruebas diagnósticas. Pues si la probabilidad es tan pobre y cuando se han hecho estudios en estos pacientes se ha visto que la prevalencia de enfermedad coronaria es menor del 5%, se justifica diferir estos estudios diagnósticos, poner tratamiento en el paciente que se sospecha que tiene enfermedad coronaria, ver si los síntomas ceden, y si los síntomas ceden, pues ya se acabó el diagnóstico de ese paciente. En caso de que los síntomas se mantengan, entonces iríamos a reclasificar a nuestro paciente en su probabilidad pretest y estudiarlo como un paciente de probabilidad pretest intermedia. El otro grupo de pacientes extremos serían los que tienen por encima del 85% de la probabilidad pretest. Esos pacientes, si tienen síntomas, si tienen angina con poco ejercicio, etcétera, pues en esos pacientes se justificaría incluso ir directo a una angiografía coronaria invasiva y no hacer estudios de diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería el grupo de pacientes que sería el problema? Los que están entre 5 y 85%, que son los de probabilidad intermedia. En esos son los pacientes que tenemos que nosotros definir cuál es la prueba diagnóstica adecuada cuando se sospecha enfermedad coronaria. La prueba de esfuerzo es un estudio que está descrito en la literatura moderna como un estudio que es funcional, que no es un estudio para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria. Todavía en nuestro medio utilizamos la prueba de esfuerzo para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria porque es de fácil acceso, es de menos costo, nos permite evaluar pacientes con síntomas estables y se puede aplicar en pacientes de bajo o riesgo intermedio con sospecha de enfermedad coronaria. Tenemos que diferenciar entre hombres y mujeres. Cuando la prueba de esfuerzo en hombres es positiva, podemos creer en ese resultado. Cuando la prueba de esfuerzo en mujeres es negativa, podemos creer en ese resultado por los valores predictivos, tanto positivos como negativos respectivamente. Pero una prueba de esfuerzo positiva en una mujer nos obliga a seguir estudiando al paciente y aplicar otra prueba diagnóstica que nos aclare mucho mejor. Entonces, siempre estar pendiente de cuál es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas dependiendo de si son hombres o mujeres. Esto lo que nos dice, digamos, este cambio en la visión de lo que es la prueba de esfuerzo, desde el año 2013 al 2019, cuando se publican las nuevas guías de síndrome coronario crónico europea, la prueba de esfuerzo pasa de tener una indicación clase 1 para diagnóstico de enfermedad coronaria a tener una indicación clase 2B para diagnóstico, siempre y cuando no haya otra prueba que se pueda aplicar en estos pacientes. Y queda clase 1 para prueba de esfuerzo solamente como una prueba funcional para evaluar tolerancia al ejercicio, síntomas, respuesta al tratamiento, etc. Y en las guías americanas, que las tenemos abajo, tiene una indicación 2A, la prueba de esfuerzo para determinar si los síntomas son compatibles con la angina que presenta el paciente, para evaluar la gravedad de los síntomas y evaluar la capacidad funcional del paciente. Entonces vemos cómo en las guías de manejo de la enfermedad crónica se ha ido modificando las recomendaciones y queda ahora solamente como una prueba funcional. Dentro de las pruebas no invasivas importantes, digamos, que podemos utilizar y que son de mayor sensibilidad y especificidad, tenemos pruebas anatómicas y pruebas funcionales. Las pruebas anatómicas, angiografía por tomografía, funcionales, ecocardiografía de estrés, gammagrafía, ya sea monofotónica o por emisión de positrones, y la resonancia magnética cardíaca. ¿Ok? Estos estudios son sensibles, son específicos, tienen, digamos, una buena aproximación al diagnóstico y dentro de ellos tendríamos que ver cómo aplicamos cada uno de estos estudios. Vamos a ver algunas cosas particulares de los estudios que nos podían permitir tomar decisiones al respecto. En la angiografía coronaria por tomografía, los pacientes que van mejor son los pacientes de probabilidad clínica baja de enfermedad coronaria. Tiene mejor rendimiento en pacientes que tienen frecuencia cardíaca regular y en los que no se sospecha extensa calcificación arterial. Es una prueba que permite identificar ateromatosis no obstructiva como enfermedad subclínica
que las otras pruebas, tanto las funcionales como la angiografía coronaria sola, no puede diagnosticar. Y esta enfermedad subclínica se ha demostrado en el tiempo, en los estudios, en los diferentes estudios, que tiene un mayor riesgo cardiovascular. También es una prueba que si vemos las radiaciones que emite y que en las mujeres el calcio coronario es menor, podría no tener un valor tan importante cuando estamos hablando de mujeres jóvenes o mujeres embarazadas, pues porque no es la prueba que podríamos aplicar con mayor eficacia y con menor daño. Aquí vemos en este gráfico de sobrevida a los 3 años, de extensión, prevalencia, extensión y gravedad de enfermedad coronaria determinada por angiotomografía, como en la medida desde la raya azul, que es la de arriba, donde la angiotomografía es normal, hasta la última, que es enfermedad de 3 vasos, progresivamente enfermedad no obstructiva, 1 vaso, 2 vasos y 3 vasos, cómo se reduce la sobrevida, la probabilidad de sobrevida de estos pacientes. Por lo tanto, eso confirma que la angiotomografía coronaria se ajusta o tiene un significado importante en cuanto a correlación de la sobrevida y el diagnóstico de enfermedad coronaria. Otra de las pruebas importantes, la prueba de estrés con imágenes, la más frecuentemente utilizada en nuestro medio, la ecocardiografía de estrés, ya sea de estrés físico o estrés farmacológico, con dobutamina o con vasodilatadores. El ecocardiograma es un estudio que es relativamente de bajo costo y que es seguro y un buen estudio para hacer diagnóstico. El ecocardiograma de esfuerzo tiene la limitación de la obtención de las ventanas acústicas adecuadas en el paciente con ejercicio máximo, pero si es hecho por un personal experto, eso se logra mejorar. Y bueno, la dobutamina tiene algunas complicaciones que son perfectamente manejables y tiene una baja tasa de incidencia de complicaciones y da un buen diagnóstico de enfermedad coronaria en pacientes que se sospecha. Las pruebas de perfusión miocárdica combinadas o no con prueba de esfuerzo pueden aportar datos adicionales cuando se correlacionan los defectos de perfusión en reposo y en ejercicio. Se pueden ver áreas de necrosis, se pueden ver los cambios entre una situación de reposo y de ejercicio y hacer diagnóstico de extensión de enfermedad coronaria adicionalmente. La resonancia magnética cardíaca es una prueba de muy buena, con buenas imágenes, es una prueba que estima muy adecuadamente la función ventricular, los trastornos regionales de contractilidad, los trastornos de perfusión. De hecho, está descrito en las guías de manejo que la perfusión con estrés farmacológico por resonancia es el método diagnóstico de elección ante la sospecha de isquemia miocárdica en pacientes de probabilidad pre intermedia. Sabemos que por los costos del estudio y por la falta de disponibilidad, actualmente pues no es nuestro estudio de elección. Nuestro estudio de elección creo que por la disponibilidad y por la experticia que hay actualmente, pues va dirigido un poco más hacia los estudios ecográficos. Por último, dentro de los estudios no invasivos, ya hablamos sobre la angiografía coronaria en pacientes que están muy sintomáticos, en pacientes que tienen un alto pretest, pues la indicación sería ir directamente a coronariografía o la recomendación. Cuando las pruebas anatómicas y o funcionales no dan diagnóstico, también se podría ir a la angiografía coronaria. Y bueno, otra vez, las mujeres producen problemas en la angiografía coronaria porque, sobre todo en las pacientes más jóvenes, hasta 40% pueden tener coronarias angiográficamente sanas debido a la mayor prevalencia de enfermedad microvascular en las mujeres. Entonces, bueno, aquí tenemos esta gráfica donde podemos ver, me permite que busque el puntero. Esto es comparado con arteriografía coronaria, ¿okay? Con estudios invasivos. Lo rojo es la probabilidad post-test para enfermedad coronaria y lo verde es probabilidad para negar la enfermedad coronaria, es decir, sin enfermedad coronaria y con enfermedad coronaria. Vemos cómo hay un hueco diagnóstico importante en la prueba de esfuerzo. La angiotomografía es muy buena para pacientes de riesgo bajo, riesgo moderado, para negar la enfermedad. Los estudios funcionales por imagen son bastante buenos, tanto para diagnóstico como para negar el diagnóstico de enfermedad coronaria. Pero si a estos estudios de angiografía coronaria le sumamos pruebas funcionales como la reserva de fraccionales de flujo, etcétera,
vemos que incluso la angiografía coronaria sola nos deja un hueco diagnóstico en estos pacientes y probablemente la angiografía coronaria siempre debería ir acompañada de estudios funcionales. Para el resto de los estudios imagenológicos, ya sean anatómicos o estudios funcionales, pues el rendimiento de las pruebas diagnósticas es bastante bueno para hacer diagnóstico o para quitar el diagnóstico de enfermedad coronaria o la sospecha de enfermedad coronaria. Es por esto entonces que en las guías de manejo del síndrome coronario crónico está este flujograma que me parece que es bien práctico como para tenerlo pendiente con la información que tenemos hasta ahorita. Pacientes de baja probabilidad o de probabilidad intermedia con pocos síntomas van a estudios anatómicos, a arteriografía por tomografía. En pacientes de alta probabilidad clínica que tengan muchos síntomas y que los síntomas no se dan con tratamiento médico, probablemente iríamos directamente a una angiografía coronaria invasiva. Y en esos pacientes de riesgo intermedio, entonces podríamos ver las pruebas funcionales no invasivas, como serían la ecocardiografía de estrés o las pruebas gamagráficas de gammagrafía por radioisotópica para hacer diagnóstico. Entonces, en los pacientes que se instaurara el tratamiento y no se dieran los síntomas, es donde reevaluaríamos la posibilidad de ir a arteriografía coronaria, siempre entendiendo que la angiografía coronaria va a ir dirigida a hacer diagnóstico de enfermedad que sea potencialmente revascularizable. Entonces, el paciente con síntomas que vaya a arteriografía coronaria, pues también tendríamos que evaluar la parte funcional a ver si ese paciente es susceptible de ser revascularizado y si eso de verdad le va a quitar los síntomas al paciente. Muchas gracias. Excelente revisión, Isis, en un tiempo perfecto para un tema tan retador. Si hay un síndrome en todo el espectro de enfermedad cardiovascular, del cual hemos aprendido muchísimo en los últimos años y ha habido una gran cantidad de cambios de paradigma, que es los síndromes coronarios crónicos. Fíjense, por ejemplo, como Isis nos demostró, o la prueba de esfuerzo convencional es una prueba que cada vez debemos hacerla menos y cada vez más irnos hacia la anatomía del paciente, sin ir racionalizar. Seguro que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho cada vez más en esta toma de decisiones. Pero algún cambio de paradigma también muy importante en estos pacientes es que cada vez se racionalizan más las indicaciones de estudios coronarios invasivos y cada vez el tratamiento médico óptimo cobra más valor. Y ese es nuestro papel, papel de este panel como clínico, de tratar de, no tanto defender, sino promover el uso óptimo y adecuado del tratamiento médico. Por eso tenemos una carrera clínica muy fina, extraordinaria expositora, la doctora Daniela Marcano, egresada de la Universidad de Oriente, hizo posgrado de cardiología en el Hospital Domingo Luciani en el Llanito, en su época de oro. Actualmente ejerce en la ciudad de Barcelona y nos va a hablar de las metas generales y particulares del tratamiento de enfermedad coronaria crónica. Daniela, bienvenida. Buenas tardes. Primero que nada, bueno, gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología y al doctor Amaro por la invitación a este bloque de síndrome coronario crónico y vamos a hablar un poco del tratamiento y metas generales y particulares. Desde el 2019, las nuevas directrices de la Sociedad Europea de Cardiología han introducido un nuevo término para la enfermedad arterial coronaria estable, que es el síndrome coronario crónico, y en el cual se identifican específicamente 6 escenarios: pacientes asintomáticos en quienes se detecta enfermedad arterial coronaria al momento de la evaluación. En segundo lugar, pacientes con síntomas y enfermedad arterial coronaria crónica. Tercer lugar, pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. En cuarto lugar, pacientes con complicaciones, ya sea por aparición nueva de insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica ventricular izquierda y sospecha de enfermedad arterial coronaria. Y un quinto y sexto lugar para los pacientes que han ido a revascularización que tengan menos de un año o más de un año.
Los objetivos del tratamiento están dirigidos a prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, y para eso deben reducir la muerte cardíaca, los eventos isquémicos no fatales, la progresión de la aterosclerosis, los síntomas y las limitaciones funcionales. Y esto debe lograrse haciendo una integración entre el paciente y las características individuales de cada paciente y el equipo médico para llegar a una toma de decisión conjunta que pueda dar el mejor tratamiento a los pacientes. Entonces, de forma didáctica, se puede dividir el tratamiento en el paciente con síndrome coronario crónico como un tratamiento no farmacológico que está dirigido por todas aquellas intervenciones en el estilo de vida y un tratamiento farmacológico dirigido a la prevención cardiovascular y el tratamiento de la angina. En primer lugar, el tratamiento no farmacológico incluye la disminución del hábito tabáquico, pero no solo la reducción del hábito tabáquico es importante, ya que esta disminuye un 36% de la mortalidad en los pacientes, sino que también el seguimiento y el apoyo de medidas cognitivo-conductuales a estos pacientes, así como también el cambio de una dieta de tipo mediterránea, donde disminuimos el consumo de grasas saturadas, el ejercicio físico, donde está estipulado ejercicio aeróbico de más de 150 minutos por semana de ejercicio moderado o más de 75 minutos por semana de ejercicio intenso. Actividad psicosocial, el control de la depresión y la ansiedad en estos pacientes ejerce un factor fundamental, y así como otros factores importantes que deben ser controlados, como son los factores ambientales, incluido el ruido ambiental, la exposición a lugares contaminados o que requieran la colocación de mascarillas N95. Y como pueden ver, toda una serie de tratamientos no farmacológicos que tienen una indicación 1 en las guías tanto europeas como americanas. En cuanto a los fármacos antianginosos, tratamiento inicial suele consistir en 1 o 2 fármacos antianginosos, y la selección principal viene dada por fármacos que sean beta bloqueantes o bloqueantes de canales de calcio para el tratamiento estándar. Pero realmente el tratamiento debe ser individualizado dependiendo de las características del paciente. Si es un paciente que va para tratamiento estándar, iniciamos con beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio. Si el paciente va o debe recibir, si el paciente no mejora los síntomas de angina, debemos combinar ambos. Y si no mejora, pasar el tratamiento de segunda línea que viene dado por nitratos de acción prolongada, nicorandil, ranolazina o trimetazidina. Ahora, dependiendo del perfil de cada paciente, por ejemplo, en el paciente que tiene frecuencia cardíaca alta de más de 80 latidos por minuto, se debe iniciar o con beta bloqueantes o bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínicos. Si la angina persiste, combinarlos, y si el tercer paso, si persiste, añadir ivabradina. En el caso, por ejemplo, de pacientes con disfunción ventricular izquierda, en la primera línea de tratamiento viene dada, ya que mejora mortalidad, es con los betabloqueantes. Y en segundo paso, añadir nitratos de acción prolongada o ivabradina, y en el caso de requerirlo, añadir cualquier otro fármaco de segunda línea, que puede ser nicorandil, ranolazina o trimetazidina. Sin embargo, ciertamente nunca va a ser suficiente el control de la angina en estos pacientes con un solo fármaco antianginoso. Generalmente suele ser necesario la combinación de fármacos antianginosos, ya que están involucrados muchos mecanismos fisiopatológicos en donde se tiene que tomar en cuenta el vasoespasmo en los pacientes, la hipertrofia ventricular en estos pacientes, el desequilibrio entre el transporte miocárdico de oxígeno, entre otras cosas. Lo que sí es importante que debemos hacer es la reevaluación cada 2 a 4 semanas. En cuanto al paciente que requiere terapia antiplaquetaria y no requiere anticoagulación, ya sea el paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo de más de 12 meses y no ha ido intervención coronaria percutánea, está indicada aspirina para prevención secundaria como una clase 1. Pero en aquel paciente que tiene enfermedad coronaria y no ha tenido evento, la indicación de aspirina es 2B. En el paciente que tiene síndrome coronario agudo, que ha ido o no a una intervención coronaria percutánea, definitivamente la terapia antiplaquetaria dual sigue siendo el pilar hasta los 12 meses, y se puede dar terapia antiplaquetaria extendida como una indicación 2B en los casos en donde hay un aumento del riesgo isquémico, ya sea por el largo de la placa, el largo del estén colocado, el estén colocado en bifurcación o lesión en tronco. Los pacientes que van a intervención coronaria percutánea y que tienen un bajo o moderado riesgo isquémico, debe darse anticoagulación dual por al menos 6 meses, y después de los 6 meses dar anticoagulación única.
En los pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, se puede considerar dar anticoagulación dual por al menos 1 a 3 meses y después de esto dejar con un inhibidor de la P2Y12. Después de los 12 meses, con una indicación clase 1, anticoagulación única. Ahora, si requerimos anticoagular, aparte de antiagregar, y el paciente no ha ido a intervención coronaria percutánea, con una indicación 2B, solo anticoagulación oral directa. Ahora, si el paciente va a intervención coronaria percutánea y tiene un bajo o moderado riesgo isquémico o de sangrado, se puede dar como una indicación clase 1 anticoagulación oral directa con más aspirina, más clopidogrel por al menos un mes y posteriormente continuar con anticoagulante oral directo y clopidogrel. Después de los 6 meses, solo anticoagulación oral directa. Si tenemos un paciente con alto riesgo isquémico, podemos dejar anticoagulación dual con aspirina y clopidogrel, al menos también por un mes, pero con una indicación 2A. Y después de los 6 meses, anticoagulación oral directa. Para única, perdón. Para este cuadro, lo que es importante que quiero mencionarle es que está indicado para prevención secundaria rivaroxaban a una dosis de 2.5 cada 12 horas en pacientes que han tenido infarto previo, enfermedad cardíaca multivaso, enfermedad arterial periférica, diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Las metas de tratamiento en los pacientes, ¿cuáles son las metas en los lípidos? Más allá de ciertamente los cambios en el estilo de vida o el estilo de vida saludable, va a depender de si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o no alto riesgo cardiovascular, que depende de si ha tenido síndrome coronario previo o accidentes cerebrovasculares o alguna otra condición de alto riesgo ya conocida, hipertensión, diabetes, entre otras cosas. Lo que sí es cierto es que dependiendo de eso, el paciente debe iniciar estatinas de alta intensidad para la reducción del riesgo, reducción de un LDL en más del 50% y reducir las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Si el paciente no tolera la estatina de alta intensidad, tenemos que pasar, y aún así con clase 1, a estatinas de moderada intensidad. Si aún así no logramos las metas, podemos añadir ezetimibe a el tratamiento de estos pacientes. Si el paciente persiste aún así en niveles de LDL por encima de las metas y no mejora aún así con ezetimibe, podemos considerar añadir un inhibidor de la PCSK9, como evolocumab o alirocumab. Sin embargo, ciertamente hay beneficios en ensayos controlados aleatorizados, pero el costo es mayor. Importante mencionar acá que el control debe hacerse cada 4 a 12 semanas y luego cada 3 a 12 meses. En cuanto a las metas de presión arterial, los objetivos son presiones arteriales menor a 130/80. En pacientes que tienen angina sintomática, la administración debe ser con beta bloqueantes y antagonistas de los canales de calcio de primera línea. Los pacientes que son hipertensos y que tienen un infarto reciente, beta bloqueantes y bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Sin embargo, no solo las medidas farmacológicas son importantes, sino que todas las medidas no farmacológicas que también podemos implementar que puedan hacer disminución o descenso en milímetros de mercurio de esa presión arterial, como son la disminución del peso, el estilo de vida saludable o cambios en la dieta, disminución del sodio, el inicio de actividad física, entre otras cosas. El tratamiento con fármacos que puedan disminuir la mortalidad está indicado con beta bloqueantes o IECA, pero dependiendo de la condición que esté asociada. Es decir, pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, pacientes con hipertensión arterial o pacientes con enfermedad renal crónica tendrán indicación de beta bloqueantes como una indicación 1A o de IECA como una indicación 1A. Para el síndrome coronario, solo per se, sin ninguna de estas comorbilidades extra, no se ha demostrado beneficio en mortalidad. En búsqueda de controlar toda la inflamación que se genera en el síndrome coronario crónico, también está este estudio con colchicina, que es el LODOCO-2, en donde permitió anexar la colchicina como una indicación 2B para pacientes con síndrome coronario crónico y generar con ella prevención secundaria en la reducción de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. La vacunación tiene una indicación 1A en pacientes con síndrome coronario crónico. ¿Y vacunación contra qué? Bueno, vacunación contra influenza para reducir mortalidad cardiovascular, muerte cardiovascular y muerte por todas las causas, y vacunación contra COVID para reducir las complicaciones con COVID-19. Y una indicación 2A de vacunación contra neumococo, también para reducir mortalidad y morbilidad cardiovascular. Hay ciertas metas en poblaciones especiales. Por ejemplo, en pacientes diabéticos,
y para la reducción cardiovascular, independientemente del control de glucosa, con una indicación clase 1, están los inhibidores de la ISGLT2 y los análogos de GLP-1. En cuanto a la terapia antiagregante plaquetaria en el paciente que tiene síndrome coronario crónico y diabetes, la terapia antiplaquetaria dual con aspirina y un inhibidor de la P2Y12 por al menos 6 meses y posteriormente con aspirina de forma extendida. Y en los pacientes que van a bypass, aspirina como una indicación clase 1. Las metas en los pacientes que tienen INOCA, ya sea que tengan angina microvascular o angina vasoespástica, en cuanto a la angina microvascular, la terapia basal, aspirina, estatinas y ECA, de acuerdo al caso, pero los fármacos de primera línea, en este caso, serían los beta bloqueantes, de segunda línea, los bloqueantes de los canales de calcio, y de tercera línea, bloqueantes de canales de calcio hidropiridínicos, nicorandil o ranolacina. En los pacientes que tienen angina vasoespástica, los fármacos de primera línea están dados por bloqueantes de los canales de calcio, de segunda línea añadir nitratos y de tercera línea cambiar a nicorandil. En los pacientes con insuficiencia cardíaca están indicados los 4 pilares de manejo en el tratamiento del IC. Sin embargo, aquí es importante mencionar que el papel de la revascularización coronaria sigue siendo incierto y esto es dado a los resultados de este metaanálisis en donde la revascularización coronaria ciertamente fue estadísticamente significativa para la reducción de la mortalidad, pero los resultados no fueron a 100% sólidos. En los pacientes con cáncer, las decisiones de cuál va a ser y cómo va a ser orientado el tratamiento va a basarse en la esperanza de vida del paciente, en las comorbilidades como la trombocitopenia, la tendencia aumentada a la trombosis, la predisposición a hemorragia y las interacciones con otros fármacos que se utilizan. Las estrategias invasivas las estrategias de revascularización deben ser lo menos invasivo posible y se debe incorporar al equipo multidisciplinario experto en cardio-oncología. En los pacientes con enfermedad renal crónica, todos sabemos que estos pacientes han sido excluidos de los grandes metaanálisis o de ensayos controlados aleatorizados, por lo que tendemos a traspolar el tratamiento de pacientes sin enfermedad renal crónica a los que sí tienen. Sin embargo, aquí quiero mencionar algo importante, que esto es un estudio que es un resultado del estudio isquemia, en donde se comparó la estrategia conservativa con solo tratamiento médico óptimo versus la estrategia invasiva, y no hubo reducción en la mortalidad, en el infarto no fatal, en la angina, ni la mortalidad cardiovascular. Por lo que la intervención coronaria percutánea debe solo reservarse a pacientes sintomáticos a pesar de la terapia médica óptima. Los pacientes con angina refractaria, como pueden ver, hay muchos ensayos que han tratado de confirmar cuál puede ser la mejor terapia. Sin embargo, solo uno ha demostrado un poder como para incluirlo a clase 2B, que es la contrapulsación externa potenciada. En cuanto a la revascularización y el paciente con síndrome coronario crónico, en el paciente que tiene síntomas de angina y no tiene isquemia documentada, debemos ir a la evaluación funcional del coronaria y después de eso decidir si va a revascularización. En el paciente que tiene síntomas de angina e isquemia documentada y una enfermedad multivasos, debe decidirse también por pruebas funcionales y si no la tiene, considerar revascularización. Ahora, en aquel paciente que no tiene síntomas de angina, pero usted tiene isquemia documentada y la zona de isquemia es más del 10% del ventrículo izquierdo, debe considerarse la revascularización. Y por último, para terminar, y una de las cosas más importantes que quiero que se lleve, que todos estos pacientes debe ser vigilado en el tiempo de forma periódica y basándonos principalmente en cumplir las modificaciones del estilo de vida, que es ese tratamiento médico no farmacológico, el tratamiento farmacológico y la revascularización en caso de considerarlo. Y considerar, por supuesto, las evaluaciones en aquellos pacientes en los que tenemos que decidir si la terapia antiagregante plaquetaria dual la vamos a mantener, ya sea al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y después del año, considerar también el seguimiento de esto, y las guías establecen que esto no lo debemos hacer solo, sino que esto debe ser en combinación con un grupo multidisciplinario, con un grupo que podamos entrenar, con un personal de enfermería entrenado y hacerlo incluso de forma digital para poder darle mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Gracias.
Gracias, doctora Marcano. Excelente revisión. A continuación, en el seguimiento del manejo de la enfermedad coronaria crónica, vamos a tocar un punto que lo va a desarrollar mi querido amigo el doctor Juan Colán. Doctor Colán, por todos conocido, expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, cardiólogo, intensivista, con unas cualidades personales y profesionales destacadísimas, y nos va a hablar del manejo de los antiinflamatorios en la terapéutica y en el evitamiento, pues, de la progresión de la enfermedad coronaria. Muchas gracias, Nelson. Esas alabanzas es porque eres muy amigo mío. Bueno, agradecido a la directiva y a todo el grupo organizador de este aniversario de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Recordamos hace aproximadamente 30 años cuando me tocó presidir la sociedad y celebramos los 40 años. Difícil en aquel momento y ahorita, por supuesto, mucho más difícil de hacer. Por eso los felicito a la Junta Directiva por este esfuerzo que han logrado realizar. Entonces me toca hablar sobre la actualización del manejo antiinflamatorio en la enfermedad coronaria. Por supuesto, desde finales del siglo XIX, por todos ustedes conocidos, el doctor Virchow, fue el que propuso y hablar por primera vez acerca de que la aterosclerosis es una inflamación crónica que era inducida en aquel momento por el colesterol. Pasaron posteriormente casi 100 años en el cual no se hablaba, sino que se formaba la aterosclerosis y iba progresando, pero no se hablaba sobre el tema de que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Y como decía nuestro amigo y maestro, el doctor Osvaldo Obregón, es oxidativa e inflamatoria. Y fue a finales, digamos, de la década del 90, en el cual se estableció por primera vez el doctor Russell Ross, creador de aquella teoría de la estría grasa, el que comenzó a ver que la estría grasa se formaba a partir de un proceso inflamatorio de inicio y que perduraba durante todo el tiempo. No fue sino pocos años después que el doctor Hanson comenzó a hablar sobre el papel de lo que producían o perpetuaban esa cadena inflamatoria de la pared vascular. Y fue el doctor Hanson uno de los primeros que comenzó, digamos, a establecer y a publicar trabajos sobre este tema. En este punto, enumeraba sobre todo el papel primordial de el leucocito o el neutrófilo en la perpetuación del daño de la pared vascular. Y en este punto también hay que darle mucha influencia a los trabajos publicados por el grupo del doctor Fuster, particularmente el doctor Juan Badimón, que desde que estaba en ese grupo trabajando en Boston, comenzó a hablar también del papel del neutrófilo y fueron principalmente los que le dieron un punto importante a aquello que llamaban factor tisular, digamos, en la perpetuación del daño de la pared vascular. Fue posteriormente en aquella, digamos, estudio que se estaba hablando sobre el sistema inmunitario y fue principalmente el grupo del doctor Libby en Boston, en el cual comenzó a hablar y a publicar sobre el papel del sistema digamos, de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y fue principalmente a raíz de estos estudios, en cual se comenzó a evaluar desde cuándo comienza el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio en el daño de la pared vascular comienzan principalmente desde el inicio y está presente en toda la evolución del daño de la pared vascular. Y principalmente una vez que se activan en forma patológica este sistema inmune, digamos, innato y el sistema inmune adquirido, el que perpetúa o ayuda a perpetuar en una forma continua y constante en todas las etapas hasta la complicación de la placa de aterosclerosis, digamos, el papel del daño de la pared vascular. Y fue principalmente estos estudios los cuales principalmente se elaboró, digamos, las diversas teorías acerca de cuál era la producción, digamos, de estos eventos, a través de qué sustancias principalmente precipitaban el daño y finalmente la complicación del daño de la pared vascular. Y fue cuando se comenzó a hablar principalmente de eso que se llama inflamasoma. Y el inflamasoma, principalmente, ¿en dónde está el inflamasoma? Principalmente en la mitocondria. Por eso lo que hablaban de que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad oxidativa inflamatoria y sobre todo mitocondrial. Fue principalmente con el estudio de que se comprobó de que las primeras sustancias activadas era una citoquina de tipo inflamatorio llamada interleuquina 1, que una vez que se activa se convierte en interleuquina 1B.
y que una vez que arranca la cascada del proceso inflamatorio va generando otro tipo de sustancias llamadas citoquina, interleuquina 6, que principalmente actúan a nivel sistémico, sobre todo a nivel de ciertos órganos como el hígado, para producir finalmente una proteína que se llaman sustancias de reacción aguda, y principalmente esa es la proteína C reactiva, que en un principio no se sabía si era un proceso marcador o una sustancia marcadora o un órgano o una sustancia efectora y perpetuadora del daño de la pared vascular. De manera de que, conociendo todas estas rutas del proceso inflamatorio, se comenzó a trabajar, por supuesto, desde comienzos, finales de la década del siglo XX, a ver en dónde se podía intervenir, bloquear y favorecer la detención o la prevención del daño de la pared vascular a través de esta detención del proceso inflamatorio. Y es así como se comenzaron a trabajar, sobre todo a nivel del inflamasoma, ¿verdad? Con sustancias que hoy en día eran muy viejas y que todavía no sabemos, es como la aspirina, no sabemos cómo actúa, pero una de las cosas que realiza es estabilizar el inflamasoma para disminuir la producción de interleuquina 6, y esa es la colchicina. Posteriormente, otro de los puntos donde comenzó a trabajar fue el hecho de bloquear, digamos, las sustancias, sobre todo sustancias producidas por ese órgano endocrino y paracrino llamado el tejido adiposo, que es principal productor, sobre todo, de la interleuquina 6. Diversos anticuerpos monoclonales se comenzaron a utilizar, muy recordado recientemente y lamentablemente, pues tuvimos la pandemia, se utilizó un anticuerpo monoclonal que bloquea la interleuquina 6, que es tocilizumab, y que se utilizó mucho también como bloqueante de proceso inflamatorio en esta pandemia que tenemos recientemente por el COVID. Otra de las rutas en las cuales se trabajó, principalmente a nivel de neutrófilo, para bloquear la LP-PLA, lamentablemente el bloqueo tampoco dieron resultados clínicos satisfactorios y significativos desde el punto de vista estadístico. Y a nivel de la pared vascular, sustancias para bloquear las moléculas de adhesión, BICAN y CAN, pero todo esto derivaba en ¿qué? En bloquear esas sustancias, sobre todo fase aguda, llamada la proteína C reactiva ultrasensible. Y es así como la proteína C reactiva ultrasensible, más que ser un órgano efector, se convirtió en un órgano, digamos, marcador del riesgo de presentar o el nivel de inflamación del daño en la pared vascular. Y esta, la proteína C reactiva ultrasensible, fue principalmente el grupo del doctor Ricker que comenzó a trabajar, y también, por supuesto, él tiene digamos, la exclusividad a nivel mundial de la determinación de proteína C reactiva ultrasensible. Por supuesto, nos convirtió para nosotros los cardiólogos en un marcador, digamos, de riesgo de futuros eventos, y no solamente de futuros eventos, sino del grado de inflamación o daño que existe a nivel de proceso inflamatorio de la pared vascular. Ahora, toda esta parte, ¿cómo hacemos para poder trasladar esta bioquímica, biología celular a la clínica? Bueno, desde el comienzo de finales de la década del 90, por supuesto, ya se sabía, aquellos estudios que todos recordarán, el estudio de los médicos que eran en población sana, el estudio de las mujeres, en el cual ya se veía que este marcador de inflamación estaba más elevado en aquellas personas que pudieran tener en los siguientes 5 años un proceso isquémico. Y fue principalmente uno de los primeros estudios en el cual también participamos, muchos de los que están aquí también participaron, que fue el estudio Júpiter, en el cual se actuó con una sustancia antiinflamatoria, más que una sustancia hipolipemiante, particularmente el estudio Júpiter, recordarán que fue la rosuvastatina en personas sanas que solamente tenían proteína C reactiva ultrasensible. Y se veía que aquellas personas, fue un estudio que se detuvo a los 2 años y medio, que los que bajaban mayores los niveles de LDL, colesterol y proteína C reactiva ultrasensible tenían, por supuesto, mejor pronóstico, y fue detenido, por supuesto, por el comité de ética. Ya para aquella época, año 2003, 2004, comenzamos a trabajar también sobre este proceso de determinación de proteína C reactiva. Y entonces, proteína C reactiva ultrasensible, tomamos 41 pacientes en los cuales se les determinó niveles de proteína C reactiva ultrasensible y que tenían un índice medio carotidio estudiado por Doppler carotidio un poquito elevado. Y comparamos un grupo de 50% se le dio niveles de una estatina, simvastatina particularmente 40 miligramos, más
y otro grupo que se le daba 40 miligramos más omega 3. Y los resultados, además de los que recibían la mezcla de la estatina más omega 3, tenían mayor disminución de los niveles de proteína C reactiva y a las 12 semanas se obtuvo una disminución en el índice medio carotidio, el grupo que recibía la terapia combinada de estos. Posteriormente también, en el año 2020, realizamos 1.400 pacientes, en los cuales pacientes asintomáticos sanos, en los cuales eran chequeos tutoriales y se les determinaban marcadores de inflamación y marcadores cardiometabólicos. Y en aquellos comenzamos a ver, en primer lugar, que los pacientes, existe alrededor del 68% de población estudiada, es decir, población venezolana asintomática sana en chequeos tutoriales, ya con muestras de aterosclerosis subclínica. En segundo lugar, que las comorbilidades metabólicas e inflamatorias en el principal factor de riesgo, que es la hipertensión arterial, eran mucho mayor en relación a los no hipertensos, no solamente proteína C reactiva, sino los otros marcadores, digamos, de cardiometabólicos del daño de la pared vascular. Y un proceso importante que estudiamos y que hemos presentado en otros momentos es el hecho de que el proceso inflamatorio, digamos, de las encías, y que están muy de moda, y hay estudios, diversos estudios prospectivos en los cuales a mayor grado de inflamación de las encías, mayores presencias de mayores marcadores, no solamente de inflamación, sino también cardiometabólicos. Ahora bien, ¿cómo desde el punto de vista se está actuando a niveles cada vez más precoces de esta cadena inflamatoria? El primer estudio, año 2017, comenzó el estudio CANTOS, en el cual con un anticuerpo monoclonal, particularmente cananicumab, se bloqueaba el nivel de interleuquina 1 en un grupo de pacientes ya con enfermedad coronaria establecida. Por supuesto, resultados positivos en un seguimiento aproximadamente de 5 años. Sí, disminución aproximadamente del 20% en los puntos duros, mortalidad cardiovascular, etc. Sin embargo, este punto presentó en los eventos adversos 2 puntos que ya se venía hablando desde muchos años atrás, en el cual decíamos, incluso lo discutíamos aquí también, en el que bloquear una respuesta defensiva del organismo totalmente, que es la inflamación, hasta qué punto de vista debemos desinflamar el paciente. Y esto fue lo que sucedió con el estudio CANTOS. ¿Qué pasó? Mayor nivel de infecciones mortales y en segundo lugar mayor nivel de cáncer, sobre todo de cáncer de pulmón. Y es por este motivo que se comenzó a estudiar, digamos, la siguiente paso, ¿qué es el papel de la interleuquina 6? Si podíamos bloquear la interleuquina 6, que es un paso más avanzado en la cadena inflamatoria, y que esta bloqueo de interleuquina 6 no nos iba a producir los efectos colaterales o los efectos adversos que se habían hecho o obtenido con bloqueando la interleuquina 1. Ya desde mucho tiempo se conocía, desde el comienzo de la década de este siglo, la interleuquina 6 se convirtió en que era también un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. En el año 2010 realizamos también algunos trabajos con el doctor Obregón, el paciente que ingresaba en el universitario y en el hospital militar, se le hizo determinación de interleuquina 6 y proteína C reactiva, y en el grupo comparativo con niveles, con personas sanas, tenían 3 veces los niveles de interleuquina 6 más elevados en el momento de la presencia del síndrome coronario agudo. Es por eso que el primer estudio fue el estudio RESCUE, en el cual se trató de intervenir la interleuquina 6, bloqueando el receptor de interleuquina 6 con un anticuerpo monoclonal, en este caso el Citibekimab, en el cual se veía que se bloqueaba y disminuían los niveles de una forma significativa y dosis dependiente los niveles de proteína C reactiva ultrasensible. Pero se descubrió también que el grupo de pacientes, que este fue un estudio fase 2, que tenían enfermedad o deterioro renal, así sean fases iniciales, tenían mayores niveles de marcadores de inflamación. Debe decir que el paciente renal, que ya tiene factores de riesgo cardiovasculares, está todavía más inflamado que el grupo que no tenía deterioro renal. Y es por eso que trabajando también se proyectó el estudio CEU. El estudio CEU está actualmente, digamos, realizándose, en el cual se utilizan pacientes, digamos, con enfermedad cardiovascular, pero que tienen todos enfermedad renal en grado 3 a 5. Y los resultados los tenemos para el próximo año del bloqueo de interleuquina 6 y ver si no se producen los efectos colaterales que se obtuvieron
con el bloqueo de la interleuquina 1. Ahora bien, estos bloqueos de la interleuquina 1 y 6 también se han estudiado en estudios pequeños en síndromes coronarios agudos. Los resultados dieron tendencia, pero no estadísticamente significativo, tanto el bloqueo de la interleuquina 1 como el bloqueo de la interleuquina 6. Ahora, en la actualidad, ¿hacia dónde va la inhibición de la interleuquina 6? Hacia que mejorará los resultados cardiovasculares, no sabemos, es posible. A que personas con antecedentes de enfermedad aterosclerótica, enfermedad renal y riesgo inflamatorio, ya está el estudio CEU que está en marcha. En pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada, el estudio Hermes que ya está en marcha. Y en pacientes con infarto agudo de miocardio, pero mayor número y bien diseñado, e isquemia coronaria agudo, el estudio Artemis que está ya arrancando. Posteriormente, una droga muy vieja, ¿verdad? Que utilizamos mucho, pericarditis y en la artritis gotosa, que es la colchicina, que todavía no se sabe realmente cómo actúa totalmente, es como la aspirina, pero que se sabe que inhibe el inflamasoma o desactiva el inflamasoma. El estudio Colco, mencionado por la doctora Marcano, y el estudio Lodoco, que fue un estudio en pacientes con síndromes coronarios agudos y pacientes con enfermedad coronaria crónica, en los cuales se obtuvo un resultado realmente positivo desde el punto de vista de, digamos, estadísticamente significativo. Sin embargo, se obtuvo de que aquellos pacientes con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, hay que tener cuidado con la utilización de este tipo de drogas. Por eso fue que en marzo del año pasado, 2023, la FDA aprueba la colchicina, digamos, en dosis de 0,5 miligramos para reducir el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y revascularización coronaria y muerte cardiovascular en población adulta con enfermedad aterosclerótica establecida o con múltiples factores de riesgo. Es decir, que de nuevo la teoría inflamatoria y la proteína alternativa posiblemente se tiene que usar para el manejo y seguimiento de los pacientes con enfermedad, digamos, vasculares. Para finalizar, tenemos algo, y este es la eterna pelea que hemos tenido no con los nefrólogos en este caso, sino con los endocrinos. Salen las drogas para los endocrinos y terminan siendo drogas cardiológicas. El semaglutide, el estudio SELECT. El estudio SELECT, recientemente presentado en marzo, 17.600 pacientes nada más, en los cuales eran pacientes obesos con enfermedad cardiovascular, pero no diabéticos, en los cuales se les colocó una dosis un poquito mayor de 2,4 miligramos subcutáneos semanal en un seguimiento de 40 semanas y se obtuvo unos resultados realmente positivos en el punto final primario de infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular, necesidad de revascularización en pacientes no diabéticos. Esto, el número de pacientes, el seguimiento de pacientes, llevó al hecho de que por el mecanismo de acción que todavía no se conoce, pero sabemos que es una droga potente antiinflamatoria, protección renal, que disminuye la tasa de deterioro el daño renal, disminuye la presencia o la aparición o previene la aparición de nuevos casos de diabetes, va a ser una droga antiinflamatoria y lamentablemente para los endocrinos cardiológicos. Y por eso es que recientemente, hace 2 semanas, fue aprobada por la FDA, ¿verdad? Una nueva indicación, el uso de semaglutide para reducir el riesgo de muerte cardiovascular, infarto y accidentes cerebrovasculares en adultos con enfermedades cardiovasculares y enfermedad o sobrepeso, no diabetes. De manera de que estamos en el punto en el cual aquella frase del primer ministro Winston Churchill tiene. Ahora, no, esto no es el final, no es ni siquiera el comienzo del final, pero es verdad, quizás el final del comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la excelente presentación. A continuación, el plato fuerte, el manejo de la enfermedad coronaria estable. ¿Cuándo se revasculariza? Si hay que revascularizarlo. Y bueno, no hay mejor persona para discutirlo en nuestro ámbito que el doctor Torres Viera, queridísimo amigo, cardiólogo, más que cardiólogo intervencionista, yo diría que es un cardiólogo integral que hace intervenciones. O sea que es un placer poderlo oír y yo estoy seguro que nos va a pasear por toda la información
con quizás el sentido del fiel de la balanza en su mejor ubicación posible. José Miguel. Muy amable por su generosidad. Siempre impecable con sus palabras, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de, Juan José, si quiere, paramos aquí, hacemos una discusión abierta desde ahorita, o presento yo. Ok. Entonces, bueno, vamos a tratar de presentar cuándo y cómo decidir la revascularización del paciente con enfermedad coronaria crónica multivaso. Esta es la agenda que estamos proponiendo tratar. ¿De qué trata el síndrome coronario crónico? Ya ustedes lo oyeron. Debemos revascularizarlo según las evidencias o según el ejercicio particular de los centros donde se tratan estos pacientes, cuándo y cómo, y cuál sería el manejo ideal del síndrome coronario agudo en el 2024. Ya ustedes saben que esto es una condición crónica que avanza inatajable y silente durante años, que tiene su protagonismo principal en microdepósitos de colesterol en las paredes de los vasos coronarios que generan placas de ateromas metabólicas más o menos activas y que cursa de manera muy dinámica a lo largo de los años, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Esta es una gráfica de las guías de síndrome coronario crónico. A mí me gusta, en cambio, síndrome coronario crónico, Juancito. Básicamente porque el síndrome coronario crónico se interrumpe tiene una evolución de valles y picos. En los picos hay unas rupturas, erosiones de placa que producen trombosis y oclusión del vaso y generan síndromes coronarios crónicos, ¿no? Agudos. O sea que yo solo cambio una palabra y por eso me parece más fácil de utilizar. Y en los valles cursa silentemente, pero en ese silencio que pareciera inactivo, se mueren hasta el 40% de estos pacientes. O sea que finalmente pareciera que nosotros tratamos activamente solo la mitad de estos pacientes. Los demás no los logramos diagnosticar, no los logramos atajar y no los logramos contener. Esta enfermedad se expresa esencialmente en los vasos epicárdicos y, como ya lo dijo Damelis, de todas maneras hay manifestaciones idénticas a los síndromes coronarios crónicos de la enfermedad arteriosclerótica dado por enfermedad de la microcirculación o por enfermedad vasoespástica recurrente que la simulan, pero que se tratan de manera bastante diferente. Entonces, esto es una demostración de lo que acabamos de decir. Este es un estudio recientemente presentado, un registro danés completísimo. Ustedes saben que los registros de los escandinavos son sumamente exigentes y en este registro nosotros pudimos demostrar que la enfermedad arteriosclerótica, la carga arteriosclerótica de los pacientes detectados por tomografía, de alguna mente la podemos correlacionar directamente con la aparición de eventos tipo infarto o mortalidad cardiovascular y el paciente no tiene ningún síntoma, solo tiene demostración de la enfermedad por imágenes. Y igualmente, recientemente en un X o un tweet, yo como soy una persona mayor, todavía digo tweets, y en este tweet los pacientes, se confirmó en este trabajo hermoso que hay una correlación nuevamente directa entre los niveles de alguna medición de inflamación, en este caso, por supuesto, proteína C reactiva ultrasensible, y la aparición de eventos cardiovasculares o coronarios recurrentes. Estos tres personajes geniales, de alguna manera, cambiaron para siempre cómo se manejan los síndromes coronarios crónicos y, de hecho, cambiaron sus pronósticos. El doctor René Favaloro, argentino, talentosísimo, estando en la clínica, generó la posibilidad de los bypass a través de bypass venosos y arteriales. De hecho, fue el hombre que los estandarizó, un latinoamericano genial en la clínica, que es por muchos años la mejor institución de manejo de enfermedad cardiovascular en el mundo, un alemán suizo que hizo sus balones en la sala de la cocina de su casa con sus enfermeras y con un ingeniero amigo, generaron unos balones que medían la funcionalidad del vaso, Andreas Grusing, y inventó en el 1977 o hizo la primera angioplastia coronaria, y eso cambió para siempre la forma en que nosotros tratamos esta enfermedad. Y el doctor Endo Akira, que es un japonés bioquímico que estudió en los Estados Unidos y que era un gran admirador de Fleming y cultivó hongos hasta conseguir algo que solucionara la enfermedad cardiovascular y creó la estatina, y en 1987 se
aprobó las estatinas y por supuesto creo que Akira la consumió por mucho tiempo porque se acaba de morir ahorita a los 93 años, o sea que supongo que él mismo se protegió particularmente. Finalmente nosotros tenemos entonces en una esquina del combate el tratamiento médico óptimo que sin ninguna duda es absolutamente efectivo. Y aquí debemos discriminar los medicamentos que producen modificación del curso de la enfermedad, que es diferente a los medicamentos que tratan la angina. Todo lo que usamos para tratar la angina no modifican el curso de la enfermedad, pero las estatinas modifican el curso de la enfermedad. Las terapias antiplaquetarias dobles modifican el curso de la enfermedad y de hecho, la gente que quiere hablar mal de los intervencionistas dice que los beneficios no solo estén, sino de terapia dual que nosotros damos a los pacientes para preservar la permeabilidad del stent, o más recientemente las SGLT2. Y en estos pacientes debemos basar, hay medicamentos que podemos excusar en el tratamiento médico óptimo, pero este tipo de pacientes no los podemos excusar y siempre lo deberían recibir los pacientes. Tanto es así que de los 50 a los 70, la curva fue plana, no se modificó la incidencia de la enfermedad, pero una vez que comenzaron a aparecer estos recursos, la disminución de mortalidad de la enfermedad cardiovascular fue dramática, más de 80%. O sea, que sí es verdad que nosotros hemos intervenido efectivamente esta enfermedad. Lo que pasa es que es tan prevalente y lo que pasa es que como ahora nosotros vivimos más, cada vez vemos enfermedad coronaria mucho más complicada y todo lo que hablamos antes cuando estudiábamos es completamente lo diferente de lo que tratábamos ahora. Ningún cardiólogo que yo conocí cuando me estaba formando había tratado una estenosis aórtica por pacientes que vivían 96 años, porque nadie llegaba a los 96 años, todo el mundo se moría en el closet a los 80 o a los 74 porque no había nada con qué hacer. O sea que ahora nosotros estamos viendo una enfermedad que no habíamos descrito en los libros previamente. Y luego hay una saga o una serie de estudios que decidieron entonces confrontar la revascularización coronaria, ya sea con cirugía o ya sea con intervención percutánea, versus el tratamiento médico óptimo. Y hasta ahora, más o menos, son una confrontación que ha resultado pareja. En algunos estudios pareciera mejor la revascularización, en otros estudios pareciera mejor el tratamiento médico, pero la verdad, yo no le encuentro mucho sentido a esta dicotomía porque esto es simplemente parte de un tratamiento que siempre debería ser integral para los pacientes. Comenzando la enfermedad, siempre vamos a utilizar tratamiento médico óptimo, pero en la evolución de esta enfermedad que comienza a los 14 años y termina a los 90, seguramente vamos a tener que lidiar con estenosis en las arterias coronarias, con eventos coronarios agudos y los catéteres allí tienen un papel absolutamente protagónico. Entonces está el estudio Courage, el estudio Bari, que son los más emblemáticos de todo. El estudio Courage es un estudio con el que se ha hablado por años. Yo creo que hay que tener bastante coraje para seguir hablando del estudio Courage como un estudio de referencia, porque es un estudio que hizo una selección de pacientes de 35.000 inicial, terminó en 2.000 pacientes. Todas las lesiones eran esencialmente simples, o sea, eran pacientes básicamente que no tenían síntomas, que le encontraron una lesión a la que se le podía colocar un stent y cuando se comparó no hubo ninguna diferencia significativa, pero ya nosotros decidimos de 35.000 pacientes, escogimos 2.000 y con este resultado decidimos que el resto de la humanidad debería tratarse con tratamiento médico y no con revascularización coronaria, lo cual resulta absolutamente insano, porque ciertamente algunos pacientes se benefician sin ninguna duda de revascularizarse. El Bari 2 comparó tratamiento médico versus cirugía y la cirugía en ese estudio particular que es de diabético no demostró disminuir la mortalidad, pero en ese sector de pacientes básicamente los diabéticos con enfermedad multivaso son de los grupos de pacientes que más se benefician de revascularización, sea percutánea o sea quirúrgica, y la quirúrgica lo hace de manera muy efectiva. Y el FAME Trial incluyó en la evaluación de la enfermedad coronaria no solo la anatomía, sino la evaluación funcional y tuvo que suspenderlo bruscamente porque disminuyeron los reingresos por infartos recurrentes y ese estudio se tuvo que suspender. Y en el seguimiento de 5 años, los pacientes seguían muriéndose menos si habían sido revascularizados de acuerdo a la evaluación funcional, por lo que la evaluación funcional es prácticamente obligatorio en nuestro ejercicio actual. Esta es la placa típica que nosotros tratamos en un síndrome coronario crónico, una placa estable que cuando es muy estenósica produce síntomas incapacitantes en muchos pacientes y que si produce síntomas incapacitantes nosotros tenemos la obligación de aliviar al paciente. Y ese alivio se logra casi en el 99% de los casos con revascularización percutánea, en otros casos con tratamiento médico óptimo. No disminuimos la mortalidad en esta fase particular de enfermedad, no disminuimos la mortalidad, pero controlamos
los síntomas y es muy importante para la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ahora, ¿cómo decidimos a quién revascularizamos? Tenemos que escoger el paciente correcto, las razones correctas para revascularizar al paciente, supongo que lo haremos en la discusión, y que siempre demostremos isquemia. Lo que pasa es que el tema de la isquemia también se complicó con las evidencias porque hay isquemias, disquemias y hay métodos para demostrar isquemia. ¿A quién revascularizamos? Entonces, lo primero que voy a decir para que se puedan parar y se puedan ir a casa rápidamente es que revascularizamos a todos los que no incluyeron en el estudio isquemia, que es el estudio más grande que se ha hecho en tratamiento del síndrome coronario crónico. Son 5.700 pacientes. Estos pacientes se seleccionaron a partir de una cohorte de 8.000 y eran esencialmente, y lamentablemente para mi concepto, pues la cohorte era esencialmente asintomática hasta en el 80% de ellos. Solo el 20% tenían una angina que al menos era semanal, pero tenían una demostración de isquemia muy evidente en los estudios de pruebas funcionales, y por esa razón se sometieron a una estrategia o de estudiarlos precozmente con anatomía a través de coronariografía, o de llevarlos a tratamiento médico óptimo, simplemente tratar la isquemia. Pero no se incluyeron los pacientes que tenían lesiones de tronco principal, los pacientes que eran intratables en el tratamiento, que estaban refractarios, que tenían eventos anginosos muy frecuentes. Esos pacientes no se incluyeron, y esos son todos los pacientes que de principio nosotros necesitamos revascularizar, porque no hay ninguna evidencia. La única evidencia que tenemos es que ellos sí se benefician, incluyendo los que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y eso ya usted tiene algunos pacientes para llevarse en su cabeza para tratar precozmente. Este estudio, la selección inicial se hizo con las pruebas de isquemia. Una vez que se detectó que tenían una isquemia por cualquiera de los métodos que ustedes conocen, resonancia, eco o prueba de esfuerzo estándar, que lamentablemente nuevamente fue la mayoría, se estudiaron con una tomografía, y la tomografía tenía dos motivaciones: descartar enfermedad de tronco principal o descartar enfermedad coronaria absoluta. De esos, 5% eran pacientes con tronco principal y iban a tratamiento de revascularización, y los que no tenían enfermedad coronaria, en eso la tomografía es muy efectiva para ser predictora negativa de eventos. Esos pacientes se incluyeron en el estudio SHAO. Y ahí tenemos entonces el otro primer mensaje para llevar. ¿Será que la tomografía es la primera estación que nosotros tenemos que tomar en pacientes con síndrome coronario crónico? Pareciera que sí. Al menos los ingleses, por ejemplo, desde hace mucho tiempo ya lo consideran. Desde el 2016, esa es la primera elección en las guías NICE de revascularización que utilizan los ingleses, y de acuerdo a la carga arteriosclerótica se decide proceder o avanzar con la revascularización. Aquí, para recordarles que solamente el 20% tenían angina doble, angina mensual o semanal, o diaria. Pero de todas maneras, la anatomía demostrada por la tomografía demostró enfermedad de múltiples vasos hasta en el 77% de los casos, y de ellos 50% tenían lesión de la DA. Ahora, evaluación funcional no se hizo con la tomografía, y evaluación funcional en coronariografía solo se hizo en el 20% de los pacientes. O sea que revascularizamos el otro 80% sin saber si eran funcionalmente determinantes. Tanto es así que, para recordar cómo es esto de complejo, en el estudio Syntax, un estudio hermoso que comparó cirugía versus revascularización coronaria, stent de primera generación en esa ocasión, pero con excelencia de tecnología y cirugía. Fíjense, esto es la distribución de cómo funcionó en cada centro los resultados. O sea, hubo centros donde la revascularización percutánea fue absolutamente favorable o absolutamente desastrosa, y igualmente con la cirugía. Centros donde la revascularización quirúrgica fue absolutamente catastrófica o tremendamente excelente. Por lo que la experiencia de cada centro, la experiencia de los operadores, juega mucho papel a la hora de decidir si revascularizamos o no y cómo revascularizamos los pacientes. De allí se generó el famoso score Syntax, y es la famosa frase de que hay enfermedad coronaria de 3 vasos y enfermedad coronaria de 3 vasos. Pueden ser absolutamente diferentes. Se concluye el informe de enfermedad coronaria de 3 vasos y todo el mundo diría: este paciente tenía que hacer cirugía, pero ese paciente muchas veces va simplemente a tratamiento médico porque es enfermedad coronaria de 3 vasos, pero de pequeños vasos, no revascularizables de ninguna manera, o
mejor quirúrgica o mejor percutánea. La eficiencia del TAC ya la había demostrado el estudio Scott Hart, que es un estudio inglés que había demostrado que solo demostrar la enfermedad coronaria y iniciar el tratamiento, o sea, ver la enfermedad, facilitó que los pacientes vivieran más. O sea, la mortalidad del grupo donde la enfermedad coronaria no se hizo por las pruebas estándar, sino por tomografía, esos pacientes sobrevivieron más en el seguimiento y de ahí en adelante los ingleses cambiaron su práctica. En el estudio isquemia, el 20% de los pacientes que estaban en el tratamiento conservador, tratamiento médico, finalmente tuvieron que cruzarse al tratamiento invasivo porque finalmente la enfermedad evoluciona y cambia sus patrones y entonces es necesario revascularizar. Por eso no hay una sola respuesta para cada paciente ni una sola respuesta para esta situación clínica. Al final, el tratamiento médico versus el tratamiento de revascularización fue esencialmente lo mismo, no hubo una diferencia significativa, hay más infartos relacionados con el procedimiento al principio, pero hay menos infartos espontáneos al final. Y esto pareciera que comienza a ser una tendencia que favorece finalmente a los pacientes porque no se ha demostrado mortalidad asociado a este infarto periprocedimiento, pero a los infartos espontáneos se asocia directamente con mortalidad y la tendencia de las curvas en el seguimiento de este estudio pareciera que comienzan a mostrar beneficios. Y el tiempo es importante, ya lo dijo el estudio Stitch, cuando nosotros revascularizamos disfunción sistólica y enfermedad coronaria, en los primeros 2 años no vimos nada, de hecho, los primeros 3 años se murieron más los que iban a estar en el grupo quirúrgico, a los 5 años no había ninguna diferencia, pero a los 10 años la diferencia es contundentemente significativa para los pacientes que se revascularizaron quirúrgicamente, por lo que en ocasiones necesitamos más tiempo para demostrar la efectividad de la revascularización. Y recientemente, en este estudio, demostraron un grupito muy pequeño de pacientes con disfunción sistólica que no estaban permitidos incluirlo, pero que luego se demostró que tenían disfunción sistólica. Estos pacientes, si se revascularizaron, obtuvieron un beneficio clínico neto. Mientras que en el REVIVE Trial, el estudio famoso de los ingleses, nuevamente revascularizó pacientes sin síntomas, clase funcional 1 o angina 1, y no hubo ninguna diferencia en revascularizarlo. Probablemente nosotros solo debemos revascularizar, al menos al principio, pacientes claramente sintomáticos. Es una carrera de fondo. A largo plazo la revascularización muestra beneficios. Entonces en el estudio STEM de este mismo isquemia, cuando lo extendimos, ahora comenzamos a ver que las curvas comienzan a diverger en favor de la revascularización. La revascularización percutánea y la disminución de infartos espontáneos en el seguimiento es la explicación de esta divergencia de la curva. Estos pacientes revascularizados tienen menos infartos espontáneos en los seguimientos ahora de 5, de 6 y de 7 años de algunos grupos pequeños. Pero ¿qué pasa además? Que la revascularización percutánea del momento ahora ha conseguido una sofisticación extraordinaria y nosotros podemos evaluar funcionalmente al paciente adentro y además optimizar el resultado y auditar el resultado en la propia sala de hemodinamia. No solo decidimos que tenemos que tratar porque la isquemia es real, sino que además una vez que terminamos el trabajo, hacemos imagen intracoronaria y encontramos si el resultado es óptimo o no, y si no es óptimo, lo corregimos en el mismo sitio y entonces los resultados a largo plazo, como en el último metaanálisis de uso de imagen intracoronaria que presentó el doctor Stone en Europa, demostraron que si tú usas imagen intracoronaria para revascularización percutánea compleja, hay una disminución neta de la mortalidad en el seguimiento. Entonces ahora tenemos imágenes en la tomografía, imágenes por AIVO o imágenes por OCT, y nosotros podemos entender la enfermedad mejor porque la vemos, porque esta enfermedad es muy heterogénea. Cuando decimos calcio, no estamos diciendo exactamente, no estamos hablando preciso, porque el calcio se distribuye de manera muy aleatoria en las placas coronarias. Pueden estar en la superficie, pueden estar muy cerca del lumen, pueden estar en la denticia y se tratan completamente diferentes, por eso es importante. La tomografía da mucha información. Da información de todo tipo, anatómica, distribución del calcio, función ventricular, y eso permite que incluso uno escoja si las ramas de los vasos principales nosotros las debemos revascularizar o no las debemos revascularizar, porque podemos calcular incluso el porcentaje de territorio que está comprometido en la revascularización y la podemos evaluar funcionalmente sin invadir al paciente y tomar una decisión totalmente adecuada previa al procedimiento invasivo y demostrar por funcionalidad si la enfermedad es focal o si la enfermedad es difusa. La enfermedad focal va mejor con los STEM, la enfermedad difusa va mejor
con los bypass, como tuvo demostrado recientemente. Además, este trabajo es de un venezolano brillante que es Carlos Colet, y ese es su trabajo, y con eso está recorriendo el mundo, porque ahora debemos funcionalmente clasificar la isquemia para decidir la revascularización. Nosotros tenemos una gran sofisticación para revascularizar: función, imagen intracoronaria, medicamentos, nuevas plataformas. Eso permitirá que la revascularización percutánea siempre sea una excelente opción, pero allí la revascularización anatomofuncional en todo paciente que no responde a fase inicial de tratamiento médico óptimo es lo que nosotros sugerimos: cirugía para anatomía coronaria compleja o para la enfermedad difusa. Y quedamos en el mismo, ¿dónde está? En el mismo gráfico, donde sí, el paciente tiene una presentación bastante anodina, nosotros podemos ir con pruebas funcionales y tratar de llevar al paciente a buen recaudo, pero si el paciente tiene una clara presentación isquémica avanzando, la evaluación anatómica es mandatoria y probablemente ese paciente debe ir a la coronografía. Si tiene alto riesgo, también debe ser anatómico, pero probablemente por tomografía, y allí planar el resto de la revascularización. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a ser de su tamaño original. Muchas gracias. Daniel y Isi, por favor. Acompáñenos aquí, muchachas. Bueno, tenemos hasta las 4, 3:46. José Miguel, eh, Isi, acá hay Juan. José Miguel, entonces, dinos, aprovecha el tiempo, sin duda, ¿qué paciente con síndrome coronario crónico o enfermedad coronaria crónica mandas a operar? Sin duda. Bueno, ¿aló? Se oye. Micrófono. Dale. ¿Aló? Bueno, mando a operar. Aquí están los cirujanos, amigos míos. Todo el que yo no pueda tratar. No están los cirujanos aquí. No, básicamente, los pacientes que se benefician más de cirugía son pacientes con enfermedad de tronco principal y múltiples vasos, sin ninguna duda, enfermedad de tronco principal y disfunción sistólica, o enfermedad de múltiples vasos y disfunción sistólica. Estos pacientes, y si además están en un sustrato de enfermedad metabólica como la diabetes, estos pacientes se benefician particularmente de la diabetes. Pero más allá de eso, porque nosotros podemos también percutáneamente tratar enfermedad de tronco principal, enfermedad de múltiples vasos y diabético, la enfermedad difusa demostrada funcionalmente o por tomografía pareciera que se beneficia francamente de bypassear toda la enfermedad y disminuir la posibilidad de lidiar con la ruptura de placa inadvertida que nosotros dejaríamos si tratáramos solo una isquemia focal en ese trayecto. Ok, entonces, definitivamente la mayoría de los pacientes serían para los cirujanos y para ustedes, sin duda, solamente cuando haya enfermedad focal en un solo vaso. No. Ah, No. No, la verdad, la gran mayoría, esa es la verdad. La verdad es que la gran mayoría se trata de manera percutánea. Es la verdad, o sea, lo que te estoy diciendo son las evidencias. En el estudio de isquemia, 5.700 pacientes, de los revascularizados, 76 se revascularizaron por vía percutánea, 76%, y 19% se revascularizaron por vía quirúrgica. Es decir, que cuando la anatomía coronaria es particularmente compleja y la revascularización percutánea hace que nosotros debamos dejar mucho metal en territorio coronario, probablemente la cirugía allí es mucho mejor que nosotros. Pero si tú tienes 3 vasos con lesiones focales, tú le colocas una malla y funciona perfectamente. Y si tú tienes una lesión de DA cuyo resultado lo puedes optimizar con OCT o con iBus, también lo puedes tratar perfectamente. Allí, si el paciente decide que quiere ir a cirugía y colocarse una arteria mamaria, también es una perfecta opción, son absolutamente comparables. No me equivoqué cuando dije que es equilibrada la posición. Sin embargo, llama la atención, en las guías estas de revascularización coronaria, los cirujanos no las aprobaron. Ellos se salieron, y cuando uno revisa por qué se salieron, resulta que en el isquemia, tú lo comentaste, solamente uno de cada 4 con enfermedad múltiples vasos fue sometido a cirugía.
Entonces ellos dicen, mire, este no fue un estudio de cirugía, este fue un estudio de revascularización donde predominó la angioplastia y por eso es que no les dio. Y tan seria fue la situación que inclusive la gradación en cuanto a justificar la cirugía la bajaron a 2B, cosa que fue muy molesta para los cirujanos. Entonces, o sea, que ya tenían un 1. Ellos estaban en 1A y la bajaron a 2A. A 2A. El hecho concreto es que ellos se vieron degradados y dijeron que se salían. Entonces, yo creo que la forma más apropiada de verlo es entender primero, como se dijo, que la enfermedad coronaria estable es un popurrí de cosas y uno puede estar lidiando con enfermedad focal como el que va al dentista y se arregla una carie y se da un baño de flúor con el tratamiento médico para protegerse las otras arterias, se protegen los otros dientes. O sea, el símil se entiende perfectamente bien. Yo creo que aquí nada excluye a lo otro. Total. Es una enfermedad crónica, progresiva, incurable, medianamente tratable, la cual, dependiendo del momento que uno la agarre, el tratamiento es médico, es angioplastia o es cirugía. Y eso no hay que perderlo de vista, porque aquí no es nada de todos contra Lo todos. interesante de la isquemia es que se incluyeron 320 hospitales alrededor del mundo en más de 27 países. Y lo que refleja es la práctica de la cotidianidad. O sea, se le dejó a criterio de los grupos quirúrgicos intervencionistas la decisión de la revascularización. O sea, ya ahí no fue una decisión meramente académica, sino así es como se está manejando la enfermedad coronaria en el mundo actualmente. Yo tengo más cuidado con El eso, porque doctor tiene una pregunta. o sea, hay más de 25.000 pacientes que fueron a esos hospitales y se terminaron randomizando 5.000. O sea, el Es mismo muy que selectivo, pasó con el selectivo, Courage. es muy Entonces, selectivo. muy selectivo. Entonces, hay que tener cuidado de Un decir. sesgo de selección seguro. Entonces, Un sesgo de hay que selección. tener cuidado de decir, mira, yo no voy a Pero revascularizar. es la única evidencia que tienes disponible, es lo único en favor de la isquemia. Doctor, por favor. De hecho, la ejecución de la isquemia tardó 11 años. Para que te imagines lo difícil. Hey, Fue respaldado con Sonido. 100 millones de dólares y está respaldado por el Instituto de Corazón Pulmón de los Estados Unidos. No es un estudio Aló. liderado por la industria ni por ninguna industria. dale el micrófono. Buenas tardes. Felicitaciones a todos ustedes. La estrategia que tenemos que aplicar muchas veces en hospitales en donde un paciente tiene un síntomas alto, o una enfermedad de tronco o de 3 vasos y que tiene indicaciones quirúrgicas, pero por limitaciones económicas o por la práctica, hemos decidido hacer una revascularización parcial para tratar de solucionar el problema. La opinión que se puede tener acerca de esto. Claro, nuevamente, tú puedes hacer exactamente y solo lo que puedes hacer. Y yo creo que hacer una revascularización incompleta versus no hacer nada es mucho mejor que no hacer nada, seguro. Además, si me estás diciendo que el tratamiento médico es tan bueno como hacer la cirugía, según el mismo isquemia, entonces, este paciente sigue muy sintomático. Encuentro que la probando, lesión probando. culpable, por decirte algo, es la coronaria derecha ostial Hola, o la de A proximal, Hola. revascularizo ese vaso y los otros dos los dejo para tratamiento médico porque es lo que puedo hacer. Y eso está perfectamente válido. El juicio clínico, el juicio médico sigue siendo fundamental para este tipo de situación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pregunta, bueno, la colchicina sustituiría a la colchicina, ¿qué opinas tú? ¿Sustituiría a la aspirina como la aspirina de la nueva era? No, definitivamente no. Y estoy hablando con el doctor Obecasi que yo estoy usando la colchicina. Es un medicamento que es viejo, pero todo lo viejo no es malo. Y tiene sus indicaciones y me ha dado buenos resultados. Pero la aspirina, por supuesto, es insustituible por la colchicina. Todo es un mecanismo diferente y la evidencia es que sí, ciertos pacientes se benefician, pero todos los pacientes en prevención secundaria se benefician de la aspirina. Una última pregunta. Sí, para estos pacientes con enfermedad coronaria estable, o sea, digo que no tienen una sintomatología de angina, no he oído nombrar el ecoestrés de butamina o resonancia cardíaca para evaluar viabilidad miocárdica antes de llevarlo a un proceso quirúrgico.
eso no fue evaluado en el isquemia, que no lo tengo. No, eso fue- En el isquemia se demostró El revival. isquemia. No se incluyeron pacientes que hayan tenido infarto previo. Lo único que se demostró eran territorios de isquemia y dependía de qué tipo de recurso utilizaba. Podía usar prueba de esfuerzo convencional o eco de estrés con dobutamina o de ejercicio o resonancia o SPECT o PET, pero la mayoría fue con pruebas de esfuerzo convencionales con imágenes como ecocardiograma. De acuerdo al número de segmentos, más de 3 segmentos y más de 10% de isquemia del ventrículo izquierdo, esos pacientes, que es lo que creíamos, que lo que creían los cardiólogos, que es lo que se debe revascularizar, fueron los que se llevaron a el método de randomización. Sí, pero en el revival, el estudio les demostró que demostrar viabilidad no daba beneficio, que lo que tenía importancia era la magnitud de la cicatriz, pero que demostrar viabilidad no mejoraba el pronóstico. Sí, Por eso que incluso ha caído ha caído en desuso demostrar viabilidad para decidir si un paciente va a cirugía o no. sí, eso es importante tenerlo claro, que eso es algo que ya no se usa hoy en día, de forma rutinaria, como era antes. Si hay viabilidad, se opera; si no hay viabilidad, no se opera. Se opera Si ya. no se opera, sí, la magnitud, eso ya bien. dejó de utilizarse. Pero yo quería, porque gracias a José Miguel y a Nisín, desviaron la discusión a pensar que prácticamente todos los pacientes deben revascularizarse. Y creo que definitivamente el estudio de isquemia, con todas las bemoles que pueda tener, y yo creo que es un estudio que sigue dando que hablar, sigue dando información, nos enseñó algo muy claro, que es la importancia del tratamiento médico óptimo. Yo quisiera que tanto Isi como Daniel nos hablaran un poquito y definieran, para que todo el mundo estemos claro, qué es tratamiento médico óptimo y estar claro que debe cumplirse estrictamente antes de tomar la decisión de revascularización. Breve, para que el doctor Hazlo. pregunte. Espera un momentico. Bueno, Un momento. Va a terminar. el tratamiento médico óptimo son todas las terapias farmacológicas y no farmacológicas que están dirigidas al paciente a controlar los síntomas. Si ese tratamiento permite controlar los síntomas, se puede decidir mantener como un tratamiento médico óptimo de acuerdo a las guías. Claro, una cosa es los síntomas y otra cosa es tratamientos Sí. que tienen metas que no son síntomas. Por Eh. ejemplo, LDL, colesterol, la glicemia, presión arterial. Alguna cosa es síntoma y los síntomas no prolongan la vida. Lo que prolongan la vida son las metas que están fijadas en presión arterial, hemoglobina glicosilada, Colesterol por debajo de 50. ¿ok? Sí, justamente eso quería comentar. El tratamiento médico óptimo es todos los medicamentos que tienen que recibir los pacientes para mantener los factores de riesgo bajo control. Es decir, las estatinas son tratamiento médico óptimo, la aspirina en prevención secundaria es tratamiento médico óptimo. Los otros medicamentos, los betabloqueantes, etcétera, son tratamientos dirigidos a control de síntomas. Pero los que realmente mantienen los factores de riesgo bajo control es el tratamiento médico óptimo. De hecho, la aspirina en pacientes que tienen enfermedad coronaria que nunca han tenido trombosis, la aspirina es una recomendación 2A. Es decir, ni siquiera tiene indicación formal de aspirina. ¿Ok? Lo que yo creo lo que dijo Isi es muy importante. Aquí hay cosas que son innegociables. Ese paciente tiene que tener el colesterol LDL por debajo de 50. No es por debajo de 70, no es 68, es por debajo de 50. Y la tensión tiene que estar absolutamente controlada, no que esté 138, 136. Si es 130, es 130. Si negociamos, el paciente pierde. Tenemos que ser muy estrictos en el control y enseñar al paciente, educar al paciente la importancia del tratamiento continuo, de lo que es la Doctor, persistencia. su pregunta, por favor. Buenas tardes. El uso de la tomografía coronaria de multipunto, ¿no?, ha tenido mucha relevancia porque uno puede en la angiografía ver que una arteria tiene tapada el 80% y no es verdad. Por eso se usa el FFAR, que es el flujo coronario de reserva que se hace por un software. Entonces, si usted ve en el FFAR que en realidad una arteria que le parece 80 y entonces le sale 0,8, 0,9, quiere decir que sí realmente tiene flujo, no se lo revasculariza. Pero si en el FFAR usted encuentra que sí de verdad es cierto lo que está diciendo la angiografía que usted ve, pues lo tiene que revascularizar, porque el FFAR le está diciendo que es verdad lo que está usted viendo. Sé que tienen que decirnos ellos a ver si
¿Es útil el FFAR o no es útil realmente para la revitalización? Sí, yo desconozco si en Venezuela tenemos programas para medir la reserva de flujo coronario. Yo la experiencia que tengo con angiotomografía, y la doctora lo dijo muy bien, si la angiotomografía es negativa, es normal, el paciente es sano. Si es positiva, hay un porcentaje importante de esos pacientes que puede estar en 30 a 50%, dependiendo de la estadística que uno agarre, haciéndola con 64 cortes o más, donde tú haces angiografía coronaria y las lesiones no son clínicamente significativas. Lo que dijo José Miguel, la reserva de flujo coronario, que es el programa que está desarrollando Carlos Colet, que es una maravilla, y de hecho les recomiendo ahí una carta que él manda al editor sobre el manejo de la utilización de esto y la importancia que tiene la medición de flujo en la microvasculatura, porque eso aclara por qué muchos pacientes, que puede llegar hasta un 40% de los pacientes, uno destapa la arteria coronaria en el sitio específico y siguen con Angor. Y siguen con Angor porque tiene enfermedad difusa que uno no la diagnosticó durante la angiografía coronaria y que sí se puede ver con la tomografía. El punto concreto, usted lo que dijo es verdad. El problema es que en el país no tenemos implementado, hasta donde yo sé, la medición de flujo no invasivo mediante tomografía. Hemos tenido algunos pacientes que se han mandado los discos afuera y las tomografías las han evaluado y creo que Igor lo comentó en algún momento cuando hizo la revisión de enfermedad coronaria estable, donde ellos lo habían hecho y en fin, eso se puede hacer y bueno, cuando lo tengamos va a ser muy bueno porque ya yo visualizo la tomografía como la tienen, por ejemplo, hoy en día los que van a hacer las endoprótesis en aorta. O sea, uno no debería entrar a un laboratorio de hemodinamia sin saber lo que va a hacer sin una tomografía previa. Eso yo creo que es a dónde vamos. Definitivamente hay muchas lesiones que se tratan que parecen significativas que no lo son. Y la única manera de saberlo sería haciéndole pruebas funcionales. Pero si no hay manera de hacerle pruebas funcionales, muchas se seguirán revascularizando sin ser realmente significativas. Esa es la realidad. ¿Estamos listos? Muchas gracias.